Alrededor de 15.000 niños al año son víctimas de abusos sexuales en nuestro país. Sin embargo, entre un 75 y 80% de los casos no son denunciados. Hoy, el testimonio de una madre que vivió esta desgarradora realidad. Conozcamos su historia. Claudia jamás pensó las consecuencias que le podría traer un acto tan común para cualquier padre como matricular a sus hijas en un jardín infantil. Y es que hace 4 años su vida dio un vuelco brutal al enterarse de que ambas habían sido abusadas en el mismo lugar por un hombre que hacía aseo en el establecimiento y que además vivía ahí mismo. Él fue juzgado, sin embargo, hoy en día está viviendo bajo libertad vigilada. Esta es la historia de la impotencia y la angustia de una madre. Claudia, muchas gracias por darnos este testimonio. La primera pregunta, ¿cómo empieza todo esto? Esto empieza en el año 2012, cuando ingreso a las niñas a un jardín infantil. Elegí uno que quedara cerca de mi casa. En esos momentos una tenía 2 años, 7 meses cuando ingresó y la otra había cumplido los 4 años hace poco tiempo, esto en marzo. Y al pasar de los 2 semanas, las niñas ya comenzaron con unas actitudes extrañas, especialmente la más chica, que en ese momento usaba pañales. ¿Qué tipo de cambio empezaste a ver en las niñitas? ¿Síntomas de que algo había pasado? El principal cambio, que fue la menor, empezó a llorar. Lloraba cuando la dejábamos, lloraba cuando la retirábamos. Llegaba a la casa y lloraba. La quería mudar, lloraba. La quería mudar, se cruzaba de piernas. Y era llanto, golpe, llanto, golpe. Después empezaron con muchos dolores de estómago muy seguidos. A mí me empezó a hacer ruido fue el tema de la seguridad al ingresar al jardín. Una, que tenían parteros de estos electrónicos, pero tú tocabas el timbre y de adentro te abrían y tú entrabas y nadie sabía quién entraba, porque nadie iba a ver si eras tú o era alguien más o si contigo entraba alguien más. ¿Era un jardín Junji, un jardín privado? ¿De qué tipo era? Era un jardín independiente de la Junji. Era un jardín como cualquier otro jardín que tenía sus permisos al día, etcétera, etcétera. No era algo ilegal. Habían 240 niños, era un jardín bastante grande, pero las medidas de seguridad eran las mínimas. Las tías eran como bien descuidadas. Habrán pasado unas 2 semanas, 3 semanas y veo en televisión que sale una denuncia por el jardín de las niñas, que un chiquitito le había contado a su mamá que había sido abusado por el tío. Y yo dije, ¿por el tío? ¿Qué pasó? Y dije yo, y ahí como que se me vino el mundo encima. Y empecé a averiguar la sintomatología y de repente como que abro los ojos. Al tiro fue reunirlas y preguntarles, derechamente, niñas, ¿pasó algo? ¿Alguien le hizo algo en el jardín? Y ninguna de las dos habló. Y ahí yo quedé mal, muy mal, y empecé a caminar por la casa y de repente empiezo a abrir las puertas y me quedo atrás de la puerta y empiezo a ver detrás de las puertas dibujos que las niñas habían hecho y que yo no había visto. Dibujos de personas con pecho, dibujos con pene, y empezamos a revisar sus cuadernos y esto se repetía mucho. Y la llevé a un psicólogo para que la viera. Ella sospechaba que podría haber sido un abuso. Cuando la menor me contó eso, yo no tuve ninguna duda que fue así. Ninguna, absolutamente ninguna. Y hablé con la grande y la grande no me dijo nada. Me fui a la PDI, hice la denuncia y nos llevaron ese mismo día al servicio médico legal a hacerle el examen, que fue terrible también. Dejan a tu hija en la camilla, te dicen sáquele toda la ropa. Tú le sacáis toda la ropa y te quedáis con ella y te dicen, ya señora, usted se va al biombo que está ahí atrás y si su hija llora, grita, se mueve o me saca las manos, nosotros no le podemos hacer el examen y se van a tener que ir. Luego llega el doctor y me pregunta delante de la niña qué es lo que había sucedido. Y tuve que explicarle al doctor lo que había pasado y enseguida le preguntan a la niña lo que había pasado. Y después me dicen, váyase para atrás. O sea, imagínate cómo quedó mi hija. Fue horrible cómo gritaba mi hija. Imagínate 2 personas que no la conocían, viéndola total y absolutamente desnuda, ni siquiera un calcetín, nada.
Le tomaron fotos de su vagina, de su potito, y la niña entregada. O sea, si tú te pones a pensar, yo decía, se está sintiendo nuevamente vulnerada. En diciembre yo estaba en mi casa cuando me llega una nueva citación para que mi hija fuera a declarar. Le digo, pero ¿cómo puede ser que me manden a declarar de nuevo a la niña si declaró la semana pasada? Ya ha declarado 4 veces ya. Y me dicen, no, me dicen, lo que pasa es que es por tu otra hija. Y ahí yo te juro que ya dije, esto es una pesadilla. Y cuando salen y me hacen firmar la declaración de mi hija y comienzo a leer, ya ahí fue otro remesón fuerte y ella habla cosas ya pero puntuales, terribles, que yo jamás pensé que mi hija, después de todo lo que yo había hablado con ella antes, con todo lo que habíamos hablado en el proceso con la más chica, me estuviera escondiendo. Y ella termina diciéndole a la fiscal le dice, pero ¿por qué no le contaste a tu mamá? Porque era un secretito que teníamos con el tío, porque el tío me dijo que iba a matar a mi mamá y a mi papá si yo hablaba. ¿Cómo llega este tipo a tener acceso a tus hijas? Porque era parte del jardín, pero no era parte de los profesores ni de las tías. Él era el auxiliar de aseo y era el que cuidaba el jardín. Mira, nosotros no sabíamos que él vivía dentro del jardín. Y yo le pregunté a la directora quién era, y ella me dice el que hace el aseo y el que me ve el jardín. Pero él no está en las horas de clase, cuando están los niños él no está, así que tú no te preocupes. Al lado de la sala, en ese momento que era transición mayor, había una puerta azul, del mismo color de todas las demás, de la muralla. Y en esa puerta tú entrabas y estaba en la casa del tío, que vivía con su esposa. Era cosa de abrirla y pasar. Era cosa de, claro. Y tenía a la vez una puerta por la parte de la calle. Las niñas en un momento se encontraron en la casa del tío. Y fue una situación tremenda porque el tipo estaba dañando justamente a la más pequeña en el comedor, cuando la grande estaba en la pieza y ella sintió llanto. Y ella le grita a este sujeto, tío, es mi hermana, no le hagas eso. El tipo terminó de hacer lo que estaba haciendo, le pegó en la cabeza, según sus propias palabras, y ella fue, tomó a su hermana, la abrazó y se vistieron y se fueron. Empieza un proceso judicial también, un proceso judicial donde tú me contabas que las niñas tuvieron que declarar varias veces, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con el resto de los niños? Porque no fueron solamente tus hijas, sino que fueron otros padres que también estaban metidos en este tema, ¿o no? Bueno, fueron más de 26 denuncias las que se hicieron y más o menos a los 2 años solamente quedaban 11 niños, justamente por la cantidad de veces que los niños son llamados a testificar. Gracias a Dios tuvimos una abogada que era fantástica y me dice, Claudia, vamos a ver la posibilidad de ir a un juicio abreviado, me dice, porque de todos estos casos que habían, solamente quedan 2 niños, me dijo, que con ellos podemos llegar a condenar. Pero estos niños yo he sabido que están tan mal que no les va a convenir volver a testificar. Y por eso estamos pensando en hacer un juicio abreviado. Y después me dicen, Claudia, la condena va a ser por tus niñas. ¿Cuál es la pena que le dan a este hombre? O sea, él estuvo en prisión preventiva 2 años, 7 meses, que fue lo que duró todo el proceso judicial. Y el día que fue el juicio abreviado, él quedó en libertad vigilada, porque le dieron 5 años. Lógicamente para mí, ni 10, ni 15, ni 20 años es suficiente para un abusador. Para mí debería estar preso toda la vida porque puede dañar a otro niño. Me imagino que tu sentimiento de impotencia debe ser tremendo. Claro, impotencia, siente pena, siente rabia, siente muchas cosas. Te quedas solo con todo el dolor, con el peso, con las preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana con las niñas? En mi casa, en 4 años, hubo un terremoto grado 20, en que mis hijos mayores dejaron de ir al colegio, en que el único que salía de la casa a trabajar era mi esposo, porque tenía que hacerlo, pero él lloraba. No nos imaginamos que el abuso tenía tantas secuelas, que era tan terrible, que rompía tantas cosas. La mayor parte del tiempo vivo pensando cómo hacer que mis hijas puedan estar mejor de lo que ya están. Una valiente mamá
acompaña hoy acá en el estudio Claudia Guerrero, quien además conformó una agrupación que es No Más Abuso Sexual Infantil, de la cual eres la presidenta de esta agrupación. Agradecerte infinitamente la valentía, porque siento que también es súper doloroso para ti, no solo para tus hijas, volver a tocar este tema. Quiero centrar esta conversación en el tema que nosotros queremos analizar como programa, que es la revictimización o la victimización secundaria que se llama de los niños cuando son víctimas de un abuso sexual. Esto comienza con la primera denuncia que se realiza en la policía o en tribunales. Es la primera vez que los niños tienen que contar. O sea, primero le cuentan a sus padres o a su gente cercana y después en la denuncia empiezan este camino de relatos interminables, ¿o no? Sí. Bueno, esto empieza, como tú dices, nosotros denunciamos en la PDI. Ahí fue la primera vez que la más chica habló, que tenía 2 años, 7 meses, que fue re poco, o sea, no tan claro como lo que ellos querían escuchar, pero dijo lo suficiente como para que nos acogieran la denuncia y nos mandaran al servicio médico legal el mismo día. Este proceso duró 2 años antes de llegar al juicio abreviado. Durante esos 2 años, ¿cuántas veces la niña tuvo que contar la misma historia? 7 veces. 7 veces. Las 2. Yo creo que la menor 8, porque después ya la citaban juntas. Entonces, la menor ya había declarado como 2 veces antes de que la más grande hablara. Coincide con las estadísticas de tribunales que dice que efectivamente los menores abusados entre 7 a 12 veces son la cantidad en que deben repetir la versión de su abuso. Y eso es lo que se conoce como la victimización secundaria, porque cada uno de esos relatos lleva un correlativo emocional, un sufrimiento, un recuerdo que los vuelve a dañar. ¿Cómo salían tus hijas de esa diligencia? Salían Además mal, de este retroceso. se les notaba angustiadas y... ¿Hubo algún minuto que te dijeron mamá no más? Sí, sí. La grande en un momento me dijo, mamá, ¿pero para qué me llevas si no nos creen? O sea, ¿por qué no hacen ir tantas veces a decir lo mismo? O sea, si nos están haciendo ir a decir lo mismo, ¿por qué no nos creen? La niña llegó a esa conclusión. Sí. Se sentía ella que no le creían. Ella, yo recuerdo que fue en el 2013, creo que fue, tenía ya 1 año más, 5 años, y estaba cansada. Mi hija mayor intentó hacer varias cosas entre su cansancio emocional, porque decía, ¿para qué? ¿Por qué hablé? Porque, de hecho, un día me dijo, o sea, yo estaba callada porque como mi hermana estaba yendo esto, yo veía todo lo que le pasaba, yo ya no quería hablar, y ahora yo hablé, ¿y para qué si no me creen? O sea, estaba cansada, sentía que no le creían y se arrepintió, incluso de haber hablado, de haber denunciado. De hecho, en un momento ella a mí me negó lo que había pasado. Para tratar de salir de Justamente. Esto. Tú en esta asociación o agrupación que has conformado, estás hoy día en una labor bastante fuerte, porque es como uno dice que, wow, qué fuerte esta mujer para, a pesar del dolor y la experiencia que tiene en su historial, revivirla a través del acompañamiento que haces a familias que están en situaciones similares y además a través de las charlas que entregas, que son preventivas, me contabas, también algunas de cómo actuar y cómo denunciar estos hechos, y también en la etapa posterior, cuando ya hay que seguir viviendo con este antecedente. Si nos